Hola, bienvenidos al tercer capítulo del podcast que da lectura a la Constitución Política de Chile. Yo soy Sebastián Prada, estudiante de Ingeniería Civil en Minas de la Universidad de Atacama, la UDA. Y este podcast está enmarcado en lo que es la asignatura de Legislación Laboral impartido por la académica Leticia Campos. Bien, continuamos con la lectura que habíamos quedado inconclusa anteriormente en el capítulo 2. Quedamos en el artículo 19, el cual dice que la Constitución asegura a todas las personas, y quedamos en la parte 16, en el punto 16avo, el cual dice la libertad de trabajo y su protección. Toda persona tiene derecho a la libre contratación y a la libre elección del trabajo con una justa retribución. Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Interesante. Hay varios casos donde esto se puede sacar a la luz. Luego, el párrafo siguiente. Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas, o lo que exija el interés nacional y una ley lo declare así. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo. ¿Se entiende? Ni la desafiliación para mantenerse en estos. La ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario. Y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones estarán facultados para conocer de reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales especiales establecidos en la ley. Bien. Luego el párrafo siguiente dice: la negociación colectiva con la empresa en que laboren es un derecho de los trabajadores, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. La ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. La ley señalará los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella. No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición de establecerse este inciso. Que establece este inciso. Interesante, ¿eh? Según lo que entiendo de esta lectura, los profesionales de la salud no podrían irse a paro. Los carabineros no podrían irse a paro. ¿En algún momento ha sucedido esto? Creo que sí. ¿Cómo actuó la ley o cómo se enmarca estos sucesos? No sé. Habrá que investigar. 17avo. La admisión a todas las funciones y empleos públicos sin otros requisitos que los que impongan la Constitución y las leyes. Espera, esto no lo entendí. Dice, la admisión a todas las funciones y empleos públicos sin otros requisitos que los que imponga la ley, la Constitución y las leyes. Que hay un punto y coma, qué raro. No sé si está mal escrito, no sé. Es raro, porque luego sigue el punto 18avo. Raro.
El derecho a la seguridad social. Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán de quórum calificado. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Ya. Entiendo. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. ¿Ya? Punto 19avo. El derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria. Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley. La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político-partidistas. 20avo. La igual repartición de los tributos en D.O. proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas. ¿Qué significa D.O.? Investiguemos, para eso tenemos internet. Veamos. Ya, significado, bueno, que lo busque Google así. Significado de tributos D.O. Está buscando tributo. Ahora me busco la definición de tributo. Significado de no me sale. Bueno, continuamos. En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. Asimismo, podrá autorizar que los que graban actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados dentro de los marcos que la misma ley señale por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo. Ya, entonces son impuestos que se obtengan de una clara identificación regional, según lo que dice este punto, pueden ser destinados al financiamiento de obras de desarrollo local. Bien. 21. El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. Bien, sí, se entiende bastante bien. El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser asimismo de quórum calificado. Bien. 22. La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Solo en virtud de una ley y siempre que no se signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de estos deberá incluirse anualmente en la ley de presupuestos. 23. La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres,
o que deban pertenecer a la nación toda, y la ley, ¿qué dice acá? La libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto a aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda, y la ley lo declara así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución. Una ley de quórum calificado, y cuando así lo exija el interés nacional, puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes. 24. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende tanto cuanto exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad pública y la conservación del patrimonio ambiental. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de la ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. Interesante lo que acabamos de escuchar. A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado. La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que a falta de acuerdo será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión. El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales. No obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieran situadas los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración y la explotación y el beneficio de dichas minas. Algo muy similar aparece en el Código de Minería. Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el inciso precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso, dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse la concesión. Será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de tales concesiones. Las controversias que se produzcan al respecto de la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por ellos, y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir de la justicia la declaración de subsistencia de su derecho.
El dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este número. La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el presidente de la República fije para cada caso, por decreto supremo. Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados en todo o en parte en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional. El presidente de la República podrá poner término en cualquier tiempo y sin expresión de causa con la indemnización que corresponda a las concesiones administrativas o a los contratos de operación relativos a explotaciones ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad nacional. Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. 25. La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos como la paternidad, la edición, la integración de la obra, todo ello en conformidad de la ley. Bueno, antes de continuar, el inciso, el artículo, no sé cómo denominarlo, 24, tiene bastante relación con nuestra área, que es la minería. Sería bueno analizarlo a futuro de manera más detallada. Y lo voy a hacer. Ya, continuando. Se garantiza también la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas por el tiempo que establezca la ley. Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero y cuarto y quinto del número anterior. Y 26avo, la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Artículo 20. El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, número 1, 2, 3, inciso cuarto, quinto, sexto, noveno, inciso final, 11avo, 12avo, 13avo, 15, 16, en lo relativo a la libertad del trabajo y al derecho de su libre elección y libre contratación. Ya lo establecido en el inciso cuarto, 19avo, 21avo, 22avo, 23, 24 y 25, podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. Procederá también el recurso de protección en el caso del número 8 del artículo 19, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal imputable a una autoridad o persona determinada. Artículo 21. Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso con infracción a lo dispuesto en la Constitución o en las leyes podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene
se guarden las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que juzgue necesaria para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Esa magistratura podrá ordenar que el individuo sea traído a su presencia y su decreto será precisamente obedecido por todos los encargados de las cárceles o lugares de detención. Instruida de los antecedentes, decretará su libertad inmediata o hará que se reparen los defectos legales o pondrá al individuo a disposición del juez competente, procediendo en todo breve y sumariamente y corrigiendo por sí esos defectos o dando cuenta a quien corresponda para que los corrija. El mismo recurso y en igual forma podrá ser deducido en favor de toda persona que ilegalmente sufra cualquier otra privación, perturbación o amenaza a su derecho a la libertad personal y seguridad individual. La expectativa magistratura dictará debe tener un significado distinto a expectativa. Dice expectativa sin X. Interesante. Ya, la expectativa magistratura, debería buscarlo. Expectativa sin X no significa expectativa, significa otra cosa. Qué interesante. Vamos a ver. Significado expectativa. Me lo corrige. ¿Será una falta de escritura de la Constitución? Creo que sí. Wow. Ya, la expectativa magistratura dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado. Artículo 22. Todo habitante de la República debe respeto a Chile y a sus emblemas nacionales. Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena. El servicio militar y demás cargas personales que imponga la ley son obligatorios en los términos y formas que ésta determine. Los chilenos en estado de cargar armas deberán hallarse inscritos en los registros militares si no están legalmente exceptuados. Artículo 23. Los grupos intermedios de la comunidad y sus dirigentes que hagan mal uso de la autonomía que la Constitución les reconoce, interviniendo indebidamente en actividades ajenas a sus fines específicos, serán sancionados en conformidad a la ley. Son incompatibles los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales con los cargos directivos superiores nacionales y regionales de los partidos políticos. Ley establecerá las sanciones que corresponda aplicar a los dirigentes gremiales que intervengan en actividades político-partidistas y a los dirigentes de los partidos políticos que interfieran en el funcionamiento de las organizaciones gremiales y demás grupos intermedios que la propia ley señale. Capítulo 4. Gobierno. Presidente de la República. Artículo 24. El gobierno y la administración del Estado corresponden al presidente de la República, quien es el jefe de Estado. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes. El 21 de mayo de cada año, el presidente de la República dará cuenta al país del estado administrativo y político de la nación ante el Congreso Pleno. A todo esto ya estamos a 5 de mayo. Falta poco para el 21 de mayo. Y con todo esto del coronavirus, va a estar buena esta cuenta pública que tiene que dar nuestro presidente este año. Artículo 25. Para ser elegido presidente de la República se requiere tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en los números primero o segundo del artículo 10.
tener cumplidos 35 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho de sufragio. El presidente de la República durará en su ejercicio de sus funciones por el término de 4 años y no podrá ser reelegido para el periodo siguiente. El presidente de la República no podrá salir del territorio nacional por más de 30 días, ni en los últimos 90 días de su periodo sin acuerdo del Senado. Bien. En todo caso, el presidente de la República comunicará con la debida anticipación al Senado su decisión de ausentarse del territorio y los motivos que lo justifiquen. Artículo 26. El presidente de la República será elegido en votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección se efectuará conjuntamente con los parlamentarios en la forma que determine la ley. Bien. La ley constitucional respectiva, 90 días antes de aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones. Así ese día correspondiere un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. Ya. A ver, creo que no entendí bien eso, lo voy a leer de nuevo. Artículo 26. El presidente de la República será elegido en votación directa y por mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. La elección se efectuará conjuntamente con la de los parlamentarios, en la forma que determine la ley orgánica constitucional respectiva, 90 días. La elección se efectuará 90 días antes de aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones. Si ese día correspondiere a un domingo, si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. La elección tiene que ser sí o sí un domingo. Ya eso no lo sabía. No me había dado cuenta. Interesante. Si a la elección de presidente de la República se presentaren más de 2 candidatos y ninguno de ellos obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las 2 más altas mayorías relativas y en ella resultará el electo aquel de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. Esta nueva votación se verificará en la forma que determine la ley el 30º día después de efectuada la primera, si ese día correspondiere a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente al referido 30º día. También tiene que realizarse un domingo, 30 días después, un mes después. Para los efectos de lo dispuesto en los 2 incisos precedentes, los votos en blancos y los nulos se considerarán como no emitidos. En caso de muerte de uno o de ambos candidatos a que se refiere el inciso segundo, el presidente de la República convocará a una nueva elección dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha del deceso. La elección se celebrará el domingo más cercano al 90º día posterior a la convocatoria. Bien. Si expirase el mandato del presidente de la República en ejercicio antes de la fecha de asunción del presidente que se elija en conformidad al inciso anterior, o sea, si el presidente de turno cesa su mandato antes de que el nuevo presidente asuma el cargo, aplicará en lo pertinente la norma contenida en el inciso primero del artículo 28. Ya se viene el artículo 28, quizás para el próximo capítulo. Veamos. Artículo 27. El proceso de calificación de la elección presidencial deberá quedar concluido dentro de los 15 días siguientes de la primera o segunda votación, según corresponda. El Tribunal Calificador de Elecciones comunicará de inmediato al presidente del Senado la proclamación del presidente electo que haya efectuado. El Congreso Pleno, reunido en sesión pública el día en que deba cesar en su cargo el presidente en funciones y con los miembros que asistan, tomará conocimiento de la resolución en virtud de la cual el Tribunal Calificador de Elecciones proclama al presidente electo. En ese mismo acto, el presidente electo prestará ante el presidente del Senado juramento o promesa de desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República.
conservar la independencia de la nación y guardar y hacer aguardar la Constitución, las leyes y de inmediato asumirá sus funciones. Artículo 28. Justo. Si el presidente electo se hallare impedido para tomar posesión del cargo, asumirá mientras tanto con el título de vicepresidente de la República el presidente del Senado. A falta de este, el presidente de la Cámara de Diputados, y a falta de este, el presidente de la Corte Suprema. Con todo, si el impedimento del presidente electo fuere absoluto o debiere durar indefinidamente, el vicepresidente en los 10 días siguientes al acuerdo del Senado adoptado en conformidad del artículo 53 número 7, expedirá las órdenes convenientes para que se proceda dentro del plazo de 60 días a nueva elección en la forma prevista por la Constitución y la Ley de Elecciones. La elección deberá efectuarse en un día domingo. El presidente de la República, así elegido, asumirá sus funciones en la oportunidad que señale esa ley y durará en el ejercicio de ellas hasta el día en que le habría correspondido cesar en el cargo al electo, que no pudo asumir y cuyo impedimento hubiere motivado la nueva elección. Bien. Artículo 29. Si por impedimento temporal, sea por enfermedad, ausencia del territorio u otro grave motivo, el presidente de la República no pudiera ejercer su cargo, le subrogará con el título de vicepresidente de la República el ministro titular, a quien corresponda de acuerdo con el orden de precedencia legal. A falta de este, la subrogación corresponderá al ministro titular. A ver, ya entiendo. Esto es en caso de que no cese las funciones del presidente. Esto es en caso de que el presidente no esté en el país. Ya voy entendiendo. Qué interesante. Bueno, lo voy a leer de nuevo. Vamos, artículo 29. Si por impedimento temporal, sea por enfermedad, ausencia del territorio u otro grave motivo, el presidente de la República no pudiera ejercer su cargo, le subrogará. No solamente es eso, o por otro grave motivo. Le subrogará con el título de vicepresidente de la República el ministro titular, a quien corresponda de acuerdo con el orden de precedencia legal. A falta de este, la subrogación corresponderá al ministro titular que siga en ese orden de precedencia, y a falta de todos ellos le subrogarán sucesivamente el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la Corte Suprema. En caso de vacancia del cargo de presidente de la República, se producirá la subrogación como en las situaciones del inciso anterior y se procederá a elegir sucesor en conformidad a las reglas de los incisos siguientes. Si la vacancia se produjere faltando menos de 2 años para la próxima elección presidencial, el presidente será elegido por el Congreso Pleno por la mayoría absoluta. De los senadores y diputados en ejercicio. La elección por el Congreso será hecha dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la vacancia y el elegido asumirá su cargo dentro de los 30 días siguientes. Si la vacancia se produjere faltando 2 años o más para la próxima elección presidencial, el vicepresidente dentro de los 10 primeros días de su mandato convocará a los ciudadanos a la elección presidencial para el 60º día después de la convocatoria, si ese día correspondiera a un domingo. Si así no fuere, ella se realizará el domingo inmediatamente siguiente. El presidente que resulte elegido asumirá su cargo el 10º día después de su proclamación. ¿Entendido? El presidente elegido... ¿Qué pasó con esto? Ahí está. El presidente elegido, conforme a alguno de los incisos precedentes, durará en el cargo hasta completar el periodo que restaba a quien se reemplace y no podrá postular como candidato a la elección presidencial siguiente. ¿Entiendo? Artículo 30. El presidente cesará en su cargo el mismo día en que se complete su periodo y le sucederá el recientemente elegido. El que haya desempeñado este cargo por el periodo completo asumirá inmediatamente y de pleno derecho la dignidad oficial de expresidente de la República. En virtud de esta calidad, le serán aplicables las disposiciones de los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 61 y el artículo 62. Pronto llegaremos a ellos.
no la alcanzará el ciudadano que llegue a ocupar el cargo de presidente de la República por vacancia del mismo, ni quien haya sido declarado culpable en juicio político seguido en su contra. El expresidente de la República que asuma alguna función remunerada con fondos públicos dejará en tanto la desempeñe de percibir la dieta, manteniendo en todo caso el fuero. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter en la enseñanza superior, media y especial. Sí, es bastante noble eso. Artículo 31. El presidente designado por el Congreso Pleno, o en su caso el vicepresidente de la República, tendrá todas las atribuciones que esta Constitución confiere al presidente de la República. Artículo 32. Son atribuciones especiales del presidente de la República. Primero, concurrir a la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, sancionarlas y promulgarlas. Segundo, pedir indicando los motivos que se cite a sesión a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional. En tal caso, la sesión deberá celebrarse a la brevedad posible. O sea, el presidente puede indicar que se cite sesión a cualquiera de las ramas del Congreso Nacional. Tercero, dictar previa delegación de facultades del Congreso y decretos con fuerza de ley sobre las materias que señala la Constitución. Cuarto, convocar a plebiscito en los casos del artículo 128. Quinto, declarar los estados de excepción constitucional en los casos y formas que se señalen en esta Constitución. Sexto, ejercer la potestad reglamentaria en todas aquellas materias que no sean propias del dominio legal y sin perjuicio de la facultad de dictar los demás reglamentos, decretos e instrucciones que crea convenientes para la ejecución de las leyes. Séptimo, nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y gobernadores. Octavo, designar a los embajadores y ministros diplomáticos y a los representantes ante organismos internacionales. Tanto estos funcionarios como los señalados en el número 7 precedente serán de la confianza exclusiva del presidente de la República y se mantendrán en sus puestos mientras cuenten con ella. Noveno, nombrar al Contralor General de la República con acuerdo del Senado. Interesante. Décimo, nombrar y remover a los funcionarios que la ley denomina como de su exclusiva confianza y proveer los demás empleos civiles en conformidad a la ley. La remoción de los demás funcionarios será de acuerdo a las disposiciones que ésta determine. Onceavo, conceder jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de gracia con arreglo a las leyes. ¿Qué es un montepío? Gran duda, gran término, no lo había escuchado antes. Significado Montepío. Veamos, ¿qué significa? Fondo o depósito de dinero creado a partir de los descuentos en los sueldos de las personas que pertenecen a un determinado cuerpo o profesión y destinado a proporcionar pensiones o ayudas a sus miembros o familiares. Parte de lo que ganan lo ingresa en un montepío de camareros. Establecimiento público o privado que se funda para crear y gestionar este fondo de depósito. Ya entiendo, entonces, por alguna razón especial se le da montepío a alguien que lo requiera y pertenezca a una institución y los ingresos que tenga esta persona beneficiaria del montepío serán de parte de los sueldos de las personas que están en esta institución. Algo se entiende. Bien. Doceavo. Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y a los jueces letrados, a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones respectivamente, a los miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde designar y a los magistrados y fiscales judiciales que la Corte Suprema y al Fiscal Nacional a proposición de dicha Corte y con acuerdo del Senado. Todo ello conforme a lo prescrito en esta Constitución. 13avo. Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir con tal objeto a la Corte Suprema
para que, si procede, declare su mal comportamiento o al Ministerio Público para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación. 14. Otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley. El indulto será improcedente en tanto no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el respectivo proceso. Los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y condenados por el Senado solo pueden ser indultados por el Congreso. Wow. 15. Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales y llevar a cabo las negociaciones, concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso conforme a lo prescrito en el artículo 54, número 1. Las discusiones y deliberaciones sobre estos objetos serán secretos si el presidente de la República así lo exigiere. 16. Designar y remover a los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros en conformidad del artículo 104 y disponer a los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros en la forma que señala el artículo 105. 17. Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional. 18. Asumir en caso de guerra la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas. 19. Declarar la guerra previa autorización por ley, debiendo dejar constancia de haber oído al Congreso de Seguridad Nacional. Y 20. Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley. El presidente de la República, con la firma de todos los ministros de Estado, podrá decretar pagos no autorizados por la ley para atender necesidades impostergables derivadas de las calamidades públicas o de agresión exterior, de conmoción interna, de grave daño o peligro para la seguridad nacional o del agotamiento de los recursos destinados a mantener servicios que no pueden paralizarse sin serio perjuicio para el país. El total de los giros que se hagan con estos objetos no podrá exceder anualmente el 2% del monto de los gastos que autorice la ley de presupuestos. Bien, esto ha sido la lectura de la Constitución en este tercer capítulo del podcast. Si tienes alguna duda, te invito a comentar el video en YouTube y quizás más adelante comentarlos en vivo en Instagram. En estos momentos no lo puedo hacer porque no cuento con los recursos para hacer un en vivo en Instagram. Bien, nos vemos, espero que estés bien, espero que te haya sido de utilidad y si no es así, quizás más adelante se pueda mejorar, todo se puede mejorar. Bien, nos vemos, cuídate, chau.